Tenemos una mañana muy intensa, así que vamos a tratar de respetar el horario y vamos a comenzar con la palabra en esta mañana. Bienvenidos a todos. Díganme que se morían de ganas de estar aquí hoy, a ver, que un entusiasmo las embargaba por volver a comenzar. Sean honestos. Bueno, le he pedido a José que en esta mañana traiga la reflexión para ponernos en forma, arrancar tomados de su mano y luego vamos a continuar con muchas cosas en esta mañana. Así que José, Padre, queremos glorificarte en este día, honrarte, bendecirte. Gracias porque pudimos descansar y por este tiempo nuevo, por el tiempo que se viene. Señor, es cierto que nos ha costado, como todos los años, pero ya estamos aquí otra vez y vos cumplís un milagro cada año de renovar nuestras fuerzas y poner propósito y entusiasmo renovados al inicio de cada nuevo año. Bendecí a cada uno en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, buenos días. No voy a ser muy original porque tengo una palabra para varios hoy. Ahí en el libro de Efesios dice, despiértate tú que duermes. La gente de la mesa de Argentina Oramos por Vos me pidió otra vez este año que escriba uno de los devocionales que tenemos ya hace varios años, los 40 días de ayuno y oración, que se hacen generalmente tomando parte de febrero y parte de octubre. Y entonces este año se vuelve a hacer, y el tema que me asignaron está encajado dentro de una semana que habla de la vida personal. Y dentro de esa semana el tema que me pidieron a mí lo titularon Mi integridad. Así que Virginia, que me lo revisa siempre en los aspectos de mi ortografía, le pareció bueno el tema y me pidió que lo compartamos hoy aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Hablar de integridad es hablar en este momento de una de las cualidades, características, diríamos, necesarias para un tiempo en que parece ser que cuando alguien habla, uno tiene que entender que está diciendo algo distinto de lo que va a hacer. Y no estoy pensando en los políticos, estoy pensando en todo el mundo. Así que hablar de la integridad es algo necesario. Juan Balistreri hace un tiempo atrás escribió: hoy se habla mucho del coeficiente intelectual y se dan cursos para ayudar a la gente a crecer en el coeficiente intelectual. Pero, dice él, en cuanto al coeficiente de integridad, esto no podrá ser incrementado por medio de técnicas brillantes expuestas por un conferencista de lujo. Hay otro autor, Michael Griffith, en su obra Cristianismo Consistente, dice lo siguiente: la vida transformada de los cristianos debe ser una de las evidencias más convincentes de la intervención divina en su vida. Esto es como para desglosarlo un poquitito, pero en razón del tiempo lo seguimos. Hay otro autor, otro escritor cristiano, Glover, que dice: la iglesia temprana tuvo un éxito tan magnífico porque sobrevivieron fuera del pensamiento pagano y murieron al mundo. Hoy debemos conmover al mundo pagano viviendo y mostrándoles que solo cuando se conviertan en cristianos podrán vivir como hombres que tienen una vida de propósito. Hay una palabra en el libro de Josué que dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad, y quitad
de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Sirve esto como una breve introducción al tema de la integridad personal. Hablar de integridad de una persona es hacer referencia a su honradez, su rectitud y la incorruptibilidad de una persona. Por eso, uno de los puntos importantes en esto es darle valor al hecho de ser uno mismo en todo lugar. ¿Qué queremos decir con esto? Una de las características de una persona íntegra es precisamente que es la misma persona en todo lugar. Es una persona sin dobleces, o como habitualmente diríamos y de manera bien popular diríamos, no tiene dos caras, no tiene doble cara, no tiene dobleces. La Biblia habla de no tener dobleces. Y en ese sentido, todo lo que hay detrás de un doblez esconde algo. En la solapa de mi saco, hace varios años atrás, ya no ahora, pues lo uso poco, pero en la solapa de mi saco, del lado de atrás, yo escondía algo que nadie sabía qué era. Un pequeño alfiler que me servía para algo que no le voy a contar porque si no se pone muy chusma. Pero estaba detrás del doblez, es decir, doblez esconde algo. La integridad habla de una persona que no tiene nada escondido, sino que todo se ve, es transparente, es el mismo en todo lugar. Ser uno mismo en todo lugar tiene que ver con la conducta que se ha desarrollado y ha incorporado como fundamento único de la vida. Y eso precisamente es el carácter de una persona. Es interesante, en el diccionario la palabra carácter tiene dos acepciones y me parecieron muy importantes las dos, por eso las incluí. La primera acepción de la palabra carácter es conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de un individuo. Ahí está Mariela que debe entender bien de qué se trata esto. Conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de una persona. La segunda acepción es tan importante como la primera y dice señal espiritual que queda en una persona como efecto de un conocimiento o experiencias importantes. Es decir, esta señal espiritual en un cristiano precisamente es el resultado de haber sido moldeado conforme al carácter de Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos el carácter de Cristo. Entonces, hablar de un carácter moldeado a semejanza del carácter de Cristo da como resultado un carácter firme. Es decir, cuando uno es forjado por el carácter de Cristo, edifica y constituye un fundamento único, inquebrantable y sólido, de donde surgen las acciones que responden siempre al mismo patrón de conducta, sin dobleces, siempre, en todo lugar, la misma persona. En definitiva, ser el mismo en todo lugar es simplemente ser coherente. Esto quiere decir, lo que uno cree coincide con lo que uno vive. O dicho de otra manera, lo que vivo confirma lo que creo y lo que creo tiene el respaldo de lo que vivo. Eso es ser uno mismo, eso es integridad. La integridad es una de las cualidades inevitables en este tiempo tan especial en que lo que prima es que una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se vive. Y creo que es muy importante, hay un pastor en Buenos Aires que tiene un negocio muy importante y cuando él lo investiga, la FIP o los organismos que corresponden para fiscalizar sus ingresos, sus ganancias, sus compras, etcétera, etcétera, siempre andan buscándole a ver dónde está la trampa y nunca le encontraron nada. Entonces él dice, yo vivo tranquilo, cuando otros se sienten perseguidos, yo
me siento tranquilo porque siempre actúo de la misma manera, mis negocios funcionan dentro de los principios que corresponden, de manera que no tengo temor, que vengan, que investiguen, que miren todos los libros, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque justamente tiene el respaldo de que lo que dice está respaldado en lo que vive. En este tiempo en que reina justamente ese famoso refrán, que yo no sé por qué se lo asignaron a un cura, pero me parece que es más amplio, que dice, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Esto es lo que en general se ve. Justamente por eso, cuando una persona vive lo que dice y dice lo que proclama, parece un bicho raro. No entiendo por qué motivo el otro día, la semana pasada, en un noticiero, le hicieron una entrevista a un hombre, no me acuerdo si en un taxi, en un negocio, donde fue, encontró una importante cantidad de dinero y él supo de quién era ese dinero porque conocía a quién había olvidado el paquetito que él encontró. Y la noticia, la gran noticia, lo que se destacaba es que lo había devuelto. Es decir, lo normal hoy se convierte en anormal. ¿Por qué lo devolvió? Y porque no era suyo. ¿Y qué debía haber hecho? Devuelto. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo devolvió. ¿Y por qué es noticia? Entonces, en este tiempo justamente donde lo normal parece anormal o donde lo anormal parece normal, es muy importante ser íntegro. Ser íntegro es ser normal, pero en esta sociedad es sinónimo de ser raro y ser especial. Yo personalmente quiero transmitir esto porque tengo la necesidad de esforzarme diariamente para ser íntegro. Me interesa mi integridad. Y esto es lo que creo que nosotros justamente, ¿por qué iniciamos hoy con esto? Porque justamente nosotros somos gente que estamos en exposición todo el tiempo. Todo el tiempo somos mirados. Cuando nos damos cuenta y cuando no nos damos cuenta. Siempre nos están mirando, siempre nos están observando. Cuando uno habla con gente de la ciudad y hace referencia al colegio, a la iglesia, a los cristianos, uno se da cuenta que la gente nos observa. Y cuando un cristiano hace algo que no coincide con lo que dice, la gente lo destaca. Por eso muchas veces cuando alguien hace algo que está mal, te dicen, mirá vos, y ese va a la iglesia. Y sí, va a la iglesia. En algún momento hasta he escuchado el reproche de alguien que me dijo, ¿y por qué lo seguís tolerando dentro de la iglesia? Claro, si uno saca de la iglesia a alguien que hace mal las cosas, enseguida se te vienen los de adentro. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Por qué lo seguís tolerando? ¿Cómo se construye un buen testimonio personal? La palabra dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El que fuere perfeccionado será como su maestro. Esto está en Lucas capítulo 6, versículo 40. De allí que la palabra o la enseñanza de la palabra de Dios establece una base sólida e imprime un carácter firme al cristiano. Es decir, el carácter es el resultado de la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio de Jesucristo. El carácter formado por el carácter de Cristo da como fruto un buen testimonio. La palabra enseña, no es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, en otras palabras, el fruto que damos es
la esencia de lo que somos. Es decir, dice quién soy. Mi fruto dice quién soy. El problema de un fruto malo no es el fruto en sí mismo, sino el árbol que produjo el fruto. Tus acciones, mis acciones, no son buenas o malas en sí mismos, solo reflejan quién eres y cuál es el fundamento de donde surgen las acciones. O sea, de lo que abunda en tu ser interior sale el fruto que produces. De lo que abunda en tu ser interior sale el fruto que produces. Un carácter moldeado por el carácter de Cristo hace que una persona sea la misma en todo lugar. Voy a hacer así rapidito a modo de bosquejo, voy a señalar lo que una vez más Juan Bastrelli dice es importante para incrementar el coeficiente de integridad. Y él menciona 8 o 9 cosas, una cosa así. Están los textos bíblicos, pero no tengo tiempo para leerlos. Pero él dice, ¿por qué incrementar el nivel de integridad? Número 1, para agradar a Dios. Número 2, para ser como nuestro Señor. Número 3, para seguir el ejemplo de Jesús. Número 4, para alcanzar el estándar de vida establecida por el reino, por Dios en su reino. Número 5, para poder ser una persona confiable. Ese es fundamental. Número 6, para vivir según los valores de integridad del reino. Número 7, por el desafío puesto en la palabra. Número 8, porque la integridad le añade autoridad a nuestras palabras. Número 9, por amor al Señor. Número 10, para representar dignamente el reino al cual decimos que pertenecemos. En definitiva, dice él, la razón más importante por la cual se debe incrementar el coeficiente de integridad es para ser un testigo eficaz del poder del Evangelio de Jesucristo. Y voy a tomar los últimos minutos que me quedan para presentar, estoy en tiempo, ¿no? Sí. Para presentar 3 o 4 cositas, no, un poquito más, o propuestas a través de las cuales uno puede chequear su nivel de integridad. Una serie de preguntas sencillas pero comprometedoras a través de las cuales uno puede saber qué coeficiente de integridad tiene. Las preguntas son sencillas y son las siguientes. Número 1. Si de esto quieren tomar nota, lo pueden hacer. Porque es como para chequear. ¿Saben? ¿Están acá todavía? Ya estamos pensando en las próximas vacaciones. Miren que esta viene la parte, el cierre más importante. Número 1. Me comporto diferente cuando me encuentro alejado del sitio donde me muevo diariamente y o ejerzo mi liderazgo. ¿Me comporto diferente? Interesante la pregunta. ¿Me comporto diferente cuando me encuentro alejado del sitio donde me muevo diariamente? Número 2. ¿Siempre olvido las promesas que hago? A pensar. Número 3. No sé si leerla esta. Pues me parece que esto, si yo leo esto, nos vamos a poner en evidencia. Pero esta era la primera reunión del año, así que aceptable. El número 3 dice, ¿siempre llego tarde a mis compromisos? Yo estaba acá adentro, acá adelante ya. Bueno, no digo nada más. 4. ¿No mantengo los compromisos que hago con mis palabras? Número 5. La gente no me considera confiable como para compartir sus secretos más íntimos. No se refiere a que todos debemos enterarnos de todo. Se refiere a si
despierto la confianza necesaria en alguien como para que pueda confiarme alguna necesidad, alguna intimidad. Número 6. Siempre elijo las soluciones prácticas en lugar de escoger aquellas basadas en principios. Porque a veces elegimos soluciones fáciles, pero no tienen nada que ver con los principios que sostengo. Número 7. Hago cosas en privado que jamás haría en presencia de otras personas. Y esta otra tampoco sé si leerla. ¿Qué dicen? ¿La leo? Dice, nunca devuelvo las cosas que pido prestadas. Ejemplo, libros. ¿Cuántos alguna vez prestaron un libro y no se lo devolvieron? Muy bien. Ahora viene la pregunta al revés. ¿Cuántos pidieron prestado un libro y todavía no lo devuelven? Número 9. No considero necesario rendir cuentas sobre el destino de pequeñas cantidades de dinero. Son 2 mangos, ¿qué tengo que rendir? ¿Lo digo de vuelta? Nunca considero necesario rendir cuentas sobre el destino de pequeñas cantidades de dinero. Rendir cuentas de grandes cantidades de dinero es casi obvio porque si no me expongo. ¿Por qué tiene que ser distinto cuando se trata de pequeñas cantidades? Y porque es más fácil que me lo perdonen. Pero el error, el pecado, es exactamente, no se mide por la cantidad, se mide por la actitud. En ese sentido, la Biblia dice, yo encuentro en la Biblia lo que yo llamo un principio de interdependencia. La Biblia dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Yo a esto lo llamo principio de interdependencia. ¿Qué quiere decir? Debo tener a alguien a quien rendirle cuentas. No solo de pequeñas cantidades, de grandes cantidades, sino de mis hechos. Yo tengo que poder decirle a alguien lo que hago. Tengo que permitir que alguien chequee mi vida, tengo que permitir que alguien observe mi conducta, tengo que permitir que alguien me llame la atención, tengo que poder exponerme delante de alguien. A mí siempre me impresionó, yo no sabía al principio para qué existía, pero lo vi en el ministerio el primero que yo lo vi fue el ministerio de Billy Graham, de Alberto Motesi, de Luis Palau, de Freyson, de Anacondia. Me llamaron la atención que ellos tienen lo que llaman una junta de referencia. La junta de referencia de Billy Graham, esto nos lo contó el mismo Billy Graham en un encuentro en Mar del Plata hace varios años atrás, y después me lo contó Motesi en una charla de café aquí en Cipolletti. La junta de referencia lo que hace es mínimamente una vez al año sentarse con Billy Graham y decirle, señor Billy Graham, rinda cuenta de sus hechos, dónde estuvo, cuánto dinero le ofrendaron, cómo lo utilizó, cuánto tiempo pasa usted con su esposa, cuánto, etcétera, etcétera. Un listado de cosas, tienen que dar cuenta de lo que hacen. Y a mí me enseñó. Y en un documento que tenemos en la iglesia, que lo escribí hace muchísimos años, yo puse algo así como, los pastores de la iglesia tienen que reportarse con el pastor principal para dar cuenta de sus hechos. Cuando presenté el artículo, un pastor que estaba allí sentado me dijo, pastor, nosotros nos reportamos con usted. ¿Usted con quién se reporta? Y no tuve ninguna duda, dije, con ustedes, porque ustedes son mi junta de referencia. ¿Por qué? Porque yo necesito que alguien me observe. Yo tengo que tener a alguien a quien dar cuenta. Tengo que tener, y no alcanza con decir, yo le rindo cuenta al Señor. No, eso no tenga ninguna duda que vamos a dar cuenta. No, yo tengo que tener a alguien aquí en la tierra, visible, que en algún momento esté sobre mí para que yo pueda dar cuenta de mis hechos.
Todas estas preguntas están diseñadas para tener un no como respuesta. Es decir, ¿me olvido siempre de devolver las cosas? No. ¿Cumplo con mis compromisos? ¿O me olvido de los compromisos que hago? No. Es decir, tienen un no. Ahora, si por alguna razón al responderla predominan los sí, esto significa que usted tiene una crisis de integridad. No de identidad, sino de integridad. Creo que la simpleza de estas preguntas solo nos dan el puntapié inicial para que podamos atrevernos a ir más lejos en la consideración de qué tan íntegros somos. Finalizo. Mi integridad o la falta de ella me expone y dice quién soy en realidad. Entonces, el propósito de compartir esto en esta mañana tiene que ver con que nos invitemos mutuamente a chequear nuestro nivel de integridad en un tiempo en que es una condición necesaria si es que realmente vamos a impactar en esta sociedad. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo la vida de cada uno de los que están aquí. Y Señor, si esta palabra vino de tu parte, yo te ruego que no solo le prestemos atención, sino que podamos chequear nuestro nivel de integridad para realmente ser influyentes en esta sociedad. Bendice el trabajo de este día y el inicio de este año que marcamos en este día también. Te adoramos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.